Partimos de una instalación básica de macOS 10.9, el llamado Maverick. Hay una serie de parámetros de configuración, algunos los saltaremos, otros no. La idea es dejar configurado completamente lo que sería una máquina cliente. De todo el proceso, la única parte importante es esta, lo que es la creación de la cuenta administrador, el primer usuario de la máquina, y es el que utilizaremos más adelante a la hora de administrar nuestro servidor. Bien, hay una cosa que veremos a lo largo de todo este tutorial. Hay ciertos pasos que he acelerado, pero que llevan su tiempo. Sin ir más lejos, por ejemplo, este paso suele tardar un poquito más de lo que aparenta en este vídeo. Bien, a nivel de lo que es el Finder, a mí me gusta configurarlo de esta forma, porque me gusta ver lo que serían los dispositivos en el escritorio, y cuando abro una ventana del Finder me gusta ver mi perfil de usuario, lo que es mi casita. Bien, tenemos ciertos parámetros que configurar. Como vamos a convertirlo en un servidor, lógicamente lo más importante y primer paso es asignar una IP manual. Todo va a depender del direccionamiento de red que tengamos en casa, en la oficina, donde sea. Yo en este caso es un ejemplo que he puesto. Vosotros seguramente cambiaréis y pondréis otro, de cualquier otro rango. Le damos a avanzado porque lo que queremos también es configurar lo que es un servidor de DNS, aunque ya veremos que más adelante esto se cambiará, porque realmente el servidor se utilizará a sí mismo como servidor de DNS. Ya hemos cambiado lo que es la IP y ahora vamos a darle lo que es un nombre a la máquina. Es el nombre que tendrá en lo que sería la red. Para empezar, por ejemplo, podemos acceder a él vía server.local. Esos dos servicios de compartir son para el acceso remoto desde una máquina. Bien, para instalar el OpenRP, que es lo que vamos a necesitar más adelante, hay dos aplicaciones que vamos a necesitar necesariamente. Lógicamente la primera es Server, porque queremos convertir nuestra máquina cliente en una máquina servidora. Y simplemente procederemos a lo que es la compra y descarga online. Yo ya para agilizar este tutorial los he descargado previamente. Solamente indicaros qué dos programas necesitamos descargar. Por un lado el server, y por otro lado también muy importante Xcode, porque parte de lo que vamos a instalar en línea comando necesita ser compilado y para ello necesitamos las herramientas, lo que Apple denomina las Command Line Tools, que son las herramientas en línea comando para lo que es el compilado de código fuente. Bien, entonces yo, como os he comentado, ya lo tengo descargado, lo tengo aquí en aplicaciones y voy a ejecutar primero Xcode, porque tras la descarga necesito instalarlo para que éste me active lo que son las herramientas en línea de comando. Este proceso también lo he acelerado, es un proceso un poquito más lento, pero con idea de agilizar este tutorial, como os he comentado, irá más rápido. Bien, esperamos que se instale. Bien, terminado. Ahora, lo siguiente. Lo que es la herramienta Server, que es una herramienta que sirve a la vez para administrar el servidor y para convertir nuestra máquina cliente en máquina servidora. Vamos a hacer una instalación hiperbásica, con los mínimos parámetros necesarios para pasar nuestra máquina cliente a un servidor. Proceso acelerado otra vez. Este proceso puede demorarse hasta 5 minutos. Un montón de servicios, un montón de ficheros de configuración que se instala y un montón de cosas. Sea como sea, al final veremos, hay ciertos, esta ventana de ayuda la cerraremos. Y veremos aquí lo que es el apartado avanzado, que es el que me interesa por ahora. Veremos que hay un servicio que es el servicio de DNS que necesitaremos. Está desactivado por defecto, pero yo no quiero configurarlo, quiero hacer vía lo que sería modificar los parámetros de red del servidor. Uno de los parámetros importantes a modificar en el servidor es lo que se denomina el nombre de host, nombre de la máquina dentro de lo que es el dominio. En este caso procederemos a lo que es el nombre de dominio. Es un tipo de configuración especial que es accesible desde el exterior. Es por si queremos hacer que nuestro OpenRP sea accesible desde fuera. Y veis, nos pregunta si queremos configurar el DNS, le decimos que sí y nos creará lo que sería un dominio con todos los parámetros correctamente configurados. A todo esto, el dominio pitenco.es es un dominio que se suele utilizar mucho en temas de formaciones. Bien, cerramos esta ventanita y ahora ya podemos abrir Safari porque vamos a necesitar descargarnos lo que es el gestor de paquetes, uno que se llama MacPorts.
El MacPorts es un gestor de paquetes que muy al estilo, por ejemplo, en distribuciones de Linux, como puede ser Yum o puede ser a lo mejor el apt-get, pues simplemente nos permite descargar e instalar paquetes de lo que es el mundo del open source. Y evidentemente es una gestión vía línea comando, vía terminal. Nos hemos descargado la versión correspondiente a Maverick, vamos a instalarla, doble clic. Decimos continuar, continuar, otra vez, nos pedirá nuestra clave administrador una vez que procedamos a la instalación. Se la proporcionamos y al final nos dejará instalado lo que es el MacPort, recordad, gestor de paquetes. Bien, también es un proceso lento, hay que ser paciente, instala bastante cosas. Ya está a punto de terminar. Y ya lo tenemos, ya podemos cerrar. Y tenemos en principio todo lo necesario para instalar lo que es MacPort, el OpenRP. Bien, vamos a necesitar descargarnos del sitio web este de MacWin, que es mi sitio web. En el apartado este de OpenRP hay unos ficheritos que vamos a necesitar, que son el fichero de configuración de OpenRP y un launchd que nos va a permitir que ese proceso se cargue en segundo plano siempre que encendamos o arranquemos el servidor. Esencialmente son dos archivos de configuración más uno que es un shell script, que es el que va a instalar todas las dependencias y finalmente lo que es el OpenRP. Trasladamos al escritorio para tenerlos a mano. Bien, entonces abrimos ahora lo que sería la terminal. Nos apoyamos sobre Spotlight para buscarlo y abrirlo. Ampliar un poquito para que se vea mejor. Bien. Y ahora, el shell script que vamos a ejecutar, como lo hemos copiado, realmente ahora mismo es un fichero texto. Tenemos que asignarle un permiso que es el permiso de ejecución. Para ello le vamos a utilizar el chmod con sudo. Ejecutamos, damos la clave administrador y ahora lo volvemos a arrastrar con sudo por delante porque lo queremos ejecutar como subadministrador por temas de privilegios. Ejecutamos, lo validamos y él se va a ocupar de hacer un montón de procesos que consiste esencialmente en, bueno, primero comprobar si la versión de MacPort, pues si la tuviéramos instalada hasta el día, y si no, pues lo que va a hacer es actualizarla. Y seguidamente, pues se descargará una serie de programas necesarios. Por ejemplo, uno de ellos es el wget, que es un programa que nos permitirá descargar en línea comando desde una URL. El macOS 10, desde siempre ha tenido una versión para acometer este tipo de descarga que es curl. El problema que tiene curl es que no gestiona bien el tema de lo que serían sitios web con certificados digitales, sobre todo si son certificados digitales autofirmados, en cuyo caso generaría un error de certificado no válido que no es capaz de gestionar correctamente curl. De ahí que utilicemos wget, porque es más eficaz a la hora de gestionar ese tipo de cosas. Ahora, como vemos aquí, estamos a todo esto, recordad otra vez, este proceso es un proceso lento que yo he acelerado, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es Bazaar. Bazaar es un complemento, es una suite de aplicaciones en línea comando que nos permite gestionar lo que es un gestor, en cierto modo, de código de Launchpad. Entonces Bazaar más tarde nos permitirá descargarnos lo que se denominan las ramas disponibles en Launchpad con relación a lo que es OpenRP. No es lo único que voy a instalar. El Bazaar va a instalar para el OpenRP también todas las dependencias. Hay dos que por el mero hecho de tener ya una versión server están ya resueltas, que son el Postgres, la base de datos sobre la que se sustenta OpenRP, el Postgres SQL en su versión 9.2, que ya viene preinstalada con el server, o más bien está instalada, pero lo que hace el server es configurarla correctamente. Luego, también te instala lo que sería, o más bien te deja configurar lo que es Python en su versión 2.7, que es la que necesita OpenRP. Esas dos dependencias ya vienen resueltas en cierto modo gracias a lo que es el server. Nosotros lo único que haremos será instalar vía MacPort una serie de dependencias
que necesitamos para OpenRP, una serie de librerías Python. Todo este proceso es muy lento, también lo he acelerado. Cuando digo lento es muy lento, es un proceso que puede tardar fácilmente unos 40-45 minutos. Todo va a depender también de la conexión a internet, porque eso se va a descargar un poquito más de 1 giga, 1.1, 1.2 que se tiene que descargar. Solo con relación al tema del OpenRP. Hay más descargas, recordar todo el tema de las dependencias que tiene que resolver. Esperamos que se descargue absolutamente todo. Cuando haya este script se descarga, que luego lo veremos un poquito por encima, muy por encima, se descarga el OpenRP, las dependencias, además esos dos ficheritos que tenemos en el escritorio que acompañan al shell, el openrpserver.conf y el com.openrp-server.pelis, que es el launchd, los copia a los directorios pertinentes y les asigna los permisos de ejecución adecuados y demás. O sea que el script en principio, si todo funciona bien, si no hay ningún tipo de error, hará absolutamente todo el trabajo. Ya luego lo único que nos quedará será ejecutar, cargar lo que es el launchd, que luego os explicaré cómo se hace. Y con ello simplemente funcionará. ¿Ve? Ya lo tenemos todo. Ahora, ¿ves? Os voy a enseñar muy por encima en qué consiste lo que es este shell. Hace una serie de cosas, por ejemplo, comprobar al principio dónde nos situamos. Luego ves ahí lo que es self-update del port, que es el tema de actualización de MacPorts. Y la descarga de lo que es el bazar, las instalaciones, las dependencias de las librerías Python, por ejemplo, Babel, Cython, Docutil. Y así un montón de cosas hasta el final. Y al final también hay unas cosas, ciertas librerías que no se puede descargar vía MacPort y me las descargo directamente con wget. Y al final del todo pues ya te deja configurado el servidor. Bien, entonces no vamos a terminar y vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar lo que sería la carga del launchd. Primero os muestro que efectivamente el servidor no se está ejecutando, que veamos que efectivamente el OpenRP no está. Aparenta no está, sí está instalado, pero no está arrancado. Y vamos a utilizar lo que sería el launchctl. Tiene que ejecutarse con privilegios de superadministrador, por lo tanto tenemos que poner sudo delante. Y luego pues launchctl, espacio, load, de cargar, y luego le ponemos la ruta absoluta, lo que es el fichero de carga, el fichero de configuración. Recordad que os he dicho antes que se copiaba al sitio adecuado, y es este. Ejecutamos, ponemos la clave de administrador, y ahora volvemos al Safari y vemos, refrescamos la página, comprobamos que efectivamente ya está cargado. Entonces ya se está ejecutando el servidor. Como no tenemos ninguna empresa creada, pues se sitúa en esa parte. Bien, hay una forma más de ejecutarlo, ya descargarlo, ya desactivar lo que es el servidor. Volvemos, refrescamos, obtendremos un error, efectivamente. Porque al principio yo aconsejo siempre ejecutarlo de un modo interactivo. Es un modo en el que vamos viendo en tiempo real lo que está sucediendo en el OpenRP. Sobre todo, más que nada al principio, por si a lo mejor ha fallado alguna instalación de alguna dependencia o ya hay algo que no esté resuelto, algún fallo, que podamos verlo. Es que si no, tenemos que ejecutarlo con el launchctl y tenemos que acudir a los logs que se generan. Es un poquito más complicado, o digamos más lioso. En este caso se ejecuta en modo interactivo, refrescamos y vemos que funciona exactamente igual que antes. La diferencia está en que ahora mismo estamos viendo en tiempo real qué es lo que ha estado sucediendo, la carga de páginas y todo ese proceso. Y en fin, como vemos ya tenemos instalado y operativo lo que es el OpenRP.